Arquitecto y está en búsqueda de trabajo, la Universidad Fidelita realizará una feria de empleo este miércoles 3 y jueves 4 de julio en el edificio Innovación del Campus de San Pedro. La feria será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de RC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, este es un tumultuoso inicio de semana, así es que vamos rápidamente con comentar las noticias importantes de esta semana. Hay que decir que en Estados Unidos, en una decisión dividida en la mitad, 6-3, y está dividida justo en la línea ideológica de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, esta encontró que los presidentes en funciones de los Estados Unidos obtienen el derecho al menos de una inmunidad, de una presunta inmunidad. Sería la mejor manera de poderlo decir en español. Tienen derecho al menos de una presunta inmunidad. Yo creo que la mejor manera de decirlo, porque uno está en inglés y dos es un término legalístico, pero yo creo que la mejor manera de decirlo en palabras llanas en español es al menos un poco de inmunidad. Eso es lo que yo creo que quieren decir. Tienen al menos un poco de inmunidad de ser perseguidos criminalmente por actos oficiales mientras son presidentes, pero no por aquellos que no sean actos oficiales, que no sean actos no oficiales, ¿sí? Tienen inmunidad por algunos actos oficiales, pero no por algunos actos no oficiales. Ahora, que si se lo dije yo confuso, puede ser, pero es que es confuso, precisamente, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Realmente es confuso. Hay que decir que los jueces de la Corte Suprema estaban decidiendo, ellos estaban deliberando una petición puesta precisamente por el expresidente Donald Trump, quien está siendo perseguido judicialmente y criminalmente por haber conspirado para revertir los resultados de las elecciones del 2020. Ahora, el debate está
¿no? La pregunta y la duda está sobre si acaso las acciones que realizó el presidente Trump siendo presidente antes y alrededor del 6 de enero, ¿sí?, del 2021, califican como oficiales o no oficiales, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? Sí, déjeme tratar de explicárselo bien. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo está acusando al presidente Donald Trump de tratar de revertir las elecciones legales oficiales del 2020. Eso es básicamente lo que se le acusa, ¿no? El crimen de tratar de revertir las acciones que fueron legales, ¿sí? Donald Trump alega que él como presidente tenía la obligación, de buscar, vamos a decirlo así, la claridad legal de las elecciones que él tenía, y aquí es donde está el meollo del asunto, aquí es donde está todo, que él como presidente tenía legítimas razones para pensar que las elecciones eran fraudulentas y él como presidente del país tenía la obligación de investigar, de mandar a investigar y de hacer todo lo que fuera necesario para tratar de aclarar el asunto de las elecciones del 2020. Eso es básicamente lo que alega Donald Trump. Obviamente el Departamento de Justicia piensa que actuó criminalmente. El Departamento de Justicia, y bueno, en este momento hablaré de eso, el Departamento de Justicia evidentemente afirma que Donald Trump como presidente fue más allá de su obligación como presidente y más allá de cualquier duda razonable sobre los resultados de las elecciones, y la prueba de todo última sería el hecho de que, uno, las elecciones fueron certificadas y fueron legales, y dos, jamás, nunca, jamás, nunca, cero, nunca, pero entiéndame, nunca se presentó una prueba que siquiera causara una duda de la legitimidad de las elecciones. Y me refiero a una prueba que pudiera ser válida en corte. Donald Trump y su equipo presentaron decenas, no una, ni dos, ni tres, decenas de demandas de invalidez de las elecciones en cada estado, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y ninguna corte se la aceptó, ninguna, y estamos hablando de estados también dominados por los republicanos. O sea, no hubo nunca ninguna prueba. Y entonces el Departamento de Justicia dice, pues ¿cómo es posible? O sea, ok, es razonable que el presidente del país trate de investigar, encargue y que sea su trabajo asegurar la legitimidad de una elección. Cuando hay dudas razonables, pero pues nunca las hubo. Evidentemente, nunca las hubo. Y no, vaya, es imposible para el presidente Trump alegar que él tenía dudas razonables cuando no lo puede comprobar. Nunca entregó una duda. Nunca entregó una duda. Vaya, una prueba. Nunca entregó una prueba. Y nunca entregó una prueba que pudiera ser, hombre, razonablemente aceptada por alguien que no fuera estrictamente republicano o aliado de Donald Trump, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia? Porque ya Donald Trump, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia, ¿sí? Entonces,
Él apeló a las diferentes cortes donde venía siendo demandado, él apeló a cada corte y cada corte que le daba a él, todas las cortes a las que él apeló, todas decían, si rompiste la ley como presidente, si se te puede perseguir, rompiste la ley como presidente, rompiste la ley, rompiste la ley, rompiste la ley. En todas él venía alegando que él, por ser presidente, tenía inmunidad, en todas. Y en ninguna se la aceptaron, en ninguna corte de apelaciones, ¿sí? Hasta que llegó la última corte de apelaciones tampoco. Entonces él, ejerciendo su derecho, acude a la Suprema Corte de Justicia, que ese es el derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta determinación de hoy con la Suprema Corte de Justicia? En la práctica significa que le da de nuevo, lo manda hacia abajo, dice, no, que lo decidan en las cortes abajo. Nosotros como Corte Suprema decimos que el presidente tiene inmunidad en algunos actos oficiales, pero no en otros. ¿Usted entendió? Ok, yo tampoco. Nadie entendió en realidad. Pero entonces, me parece a mí, y esto lo podemos hablar con un experto legal, que todavía no hablo yo con él, pero si está diciendo eso, entonces ahora lo que hay que dirimir es qué es un acto ilegal, o qué es un acto oficial, o qué no, qué constituye un acto oficial y qué no, ¿sí? Entonces, como va para la corte hacia abajo, a las cortes inferiores, entonces, la corte inferior, estoy hablando de un caso hipotético, la corte inferior va a determinar que lo que sucedió y las decisiones que sucedieron de Donald Trump como presidente en relación a los actos de enero 6 no fueron actos oficiales porque él no tenía evidencias concretas y reales de que la elección había sido fraudulenta. Entonces, ¿qué va a hacer él? Apelar. ¿A quién? A la Corte Suprema de Justicia. Entonces va a venir otra vez, Corte Suprema, mira, ahora dice que la Corte de Apelaciones dice que lo que yo hice no fue un acto oficial. Tú dijiste que sí hay actos oficiales y que hay actos no oficiales en los cuales tengo inmunidad. No, entonces te pido por favor que determines si estos actos fueron oficiales o no oficiales. ¿Me explico? Entonces, lo que le quiero decir es que esto va para años, ¿sí? Pero de nuevo, lo más interesante de notar es que la división fue ideológica, o sea, la división 6-3 es exactamente ideológica, con los jueces conservadores y muchos de ellos, o varios de ellos, puestos ahí por Donald Trump, precisamente, y los jueces más liberales votando en contra. Hay que decir que en una opinión, que se le llaman opiniones por parte de lo que emiten los jueces son opiniones, una de las juezas, la jueza Sotomayor, que es liberal, obviamente no puesta por Donald Trump, y es liberal, no es opositora, ella en su opinión, que fue opinión en contra, dijo que la decisión hace una farsa del principio de que no hay hombre por encima de la ley. Y fue más allá y dio ejemplos en los que potencialmente un presidente puede mandar asesinar por medio del ejército, el servicio secreto, a un opositor por cualquier excusa. O un presidente puede recibir un soborno para emitir un perdón presidencial, por ejemplo. Entonces, él puede alegar que fue un acto oficial. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que la Suprema Corte de Justicia pone esta ambigüedad de que hay actos en los que sí, hay actos en los que no, bueno, pues entonces, ¿cuál sí, cuál no? ¿Cuál sí, cuál no? Ok, claro, hay algunos actos evidentes, pues que no, como por ejemplo que el presidente no puede estar transando drogas o narcotraficando en la oficina oval. Bueno, pues eso claramente es no un acto oficial, ¿verdad? Claramente. Pero hay muchos otros actos que no son tan claros, como por ejemplo, como está alegando Donald Trump, el del 6 de enero. No son tan claros. En principio, es que ese es el problema.
En principio, porque hasta ahora era bastante claro, todas las cortes de apelaciones venían diciéndole que él podía ser perseguido, que cometió una ilegalidad, cometió una ilegal, él apela, llega hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, en lugar de definir, lo único que hace es confundir más porque dice, porque la Corte Suprema de Justicia no respondió lo que se le preguntó. Literalmente, que aquí es donde está el problema de todo esto. La Corte Suprema no respondió lo que se le preguntó. A ellos se les preguntó, ¿tiene el presidente inmunidad cuando hace actos criminales mientras es presidente, sí o no? Quizá no se le preguntó específicamente sobre cualquier acto relacionado con enero 6 o con las elecciones de 2020. A lo mejor esa pregunta no se le hizo, es la pregunta que se le debió haber hecho. Nada más fue la pregunta si tiene inmunidad o no. Y entonces la Corte Suprema pues fue ambigua y dijo, pues sí, si tiene inmunidad, depende del caso, sí. Pues me hicieron una pregunta genérica, ahí está la respuesta genérica. Y bueno, entonces, eventualmente esto se va a dirimir, eventualmente. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero van a pasar años. Eso que ni qué. Van a pasar años. Pero bueno, ahí tiene usted. Mencionarle que se está reportando que el gigantesco huracán Beryl ya pasó por encima de la isla, concretamente de la isla de Carriacou en Granada. Solamente un día después de convertirse en huracán de categoría 4 en el Atlántico. Beryl se trata del primer huracán categoría 4 que se forma en junio. En esto se rompió un récord. Es el primer huracán categoría 4 que nace en junio. Nació el último día de junio, pero nació en junio. Y también tiene de característica ser el primer huracán en junio que se forma tan al este del Atlántico. Esta es otra particularidad de este huracán. El Servicio de Huracanes, el Servicio Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió a los residentes de las islas del este del Caribe que las mareas causadas por esta tormenta pueden ser de amenaza para la vida. En mayo, la agencia pronosticadora del clima de los Estados Unidos predijo que esta temporada de huracanes de este año pudiera ser la más activa de la historia. Y por lo pronto pudiera ser. Fíjese, este huracán Beryl es la segunda tormenta de la temporada. La primera se llamó Alberto. Acuérdese usted que va por orden alfabético. La siguiente será con un nombre con C. Después con D, E, F, G. Ahí se va, ¿no? Beryl es la segunda, por eso es con B. La primera fue Alberto. Alberto no fue huracán. Alberto fue nada más tormenta tropical. Y Alberto cayó sobre el norte de México. Cayó precisamente sobre la zona donde yo crecí, donde yo nací, Monterrey. Y a Monterrey trajo lluvias récord. Algunas lluvias catastróficas para la infraestructura. Hubo pérdidas humanas, pero no fue particular por pérdidas humanas, ¿sí? Pero sí, Alberto fue la tormenta que más daños ha causado en esa zona de México. Es la tormenta que más agua ha traído y por tanto más daños ha causado en junio. En junio. En esa parte de México la época lluviosa es septiembre. Y esto fue en junio. ¿Ah? Entonces, esta temporada de huracanes y de tormentas tropicales, con estas dos tormentas ya está trayendo récords. Y vamos a ver, y apenas está empezando.
dura hasta finales de noviembre. Así es que estaremos hablando muchísimo de esto, ¿sí? La Boeing, la productora de aviones de los Estados Unidos, en profundos problemas. Por décadas, la más grande productora de aviones del mundo, hoy en día es la segunda, lejana, segunda. Se reporta que finalmente acordó comprar a la empresa Spirit Aerosystems, que resulta que es uno de sus proveedores. La compra fue por más de $4,000 millones. Boeing asegura que esta compra le ayudará a mejorar la seguridad en sus procesos de manufactura. ¿Qué es lo que hace Spirit Aerosystems? Spirit Aerosystems lo que hace es el fuselaje de los aviones 737 MAX y de otros más para la Boeing. Bueno, hace los fuselajes para la Boeing. Da algunos fuselajes, pero hace los fuselajes para la Boeing. Boeing antes hacía sus propios fuselajes. Esta Spirit Aerosystems es una escisión que hizo Boeing, literalmente una escisión. En algún momento de su historia, Boeing y los ejecutivos novedosos de la Boeing decidieron que una parte tan vital como la manufactura de el fuselaje completo podía y debía tercerizarse. Y entonces vendieron toda su manufactura de fuselaje. Ahora, tampoco era tan descabellada la idea en aquel entonces, porque Airbus hace lo mismo, todos hacen lo mismo. No todo el avión es hecho por quien lo vende, ¿sí? O sea, por ejemplo, las turbinas de los aviones nunca han sido de quien las hace, nunca, siempre son otras compañías, ¿sí? Pero también muchos de los componentes de los aviones vienen de otras empresas, de otros proveedores. Los alerones, muchas veces la ala completa, las turbinas definitivo, los trenes de aterrizaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿por qué no el fuselaje también? ¿Por qué no el fuselaje? ¿No? Y bueno, pues de acuerdo a los whistleblowers, que se le llaman, que son los empleados que han estado filtrando información, esta decisión de tercerizar los fuselajes en Spirit Aerosystems, desde entonces ha habido problemas con la producción. Claro, el problema de tener un fuselaje tercerizado, pues es que tú no tienes el control de la producción, ¿verdad? O sea, de los procesos de seguridad de la producción, pues no, tú no tienes el control. ¿Sí? Ahora, bueno, ninguno de los problemas, hasta donde yo puedo saber, ninguno de los problemas que tiene Boeing actualmente fueron causados estrictamente por el fuselaje, ¿eh? Digo, no se le voló la puerta por un problema en el fuselaje, no. Ni tampoco se cayeron los dos aviones 737 MAX por el problema en el fuselaje, no fue. Pero sí los que filtran la información dentro de la empresa han dicho que esa fue una mala decisión. Y como ha recibido muchas críticas Boeing, bueno, pues entonces ahí va por eso. De nuevo, eso no significa que todo el avión vaya a seguir siendo hecho por Boeing. No, muchas partes siguen siendo de otras empresas. Al final, lo que se convierte Boeing es nada más en una armadora, que no es diferente a los automóviles, ¿verdad? Simplemente los arman, pero los componentes son de otras empresas, ¿sí? Hay que decir que esta escisión se dio en el 2005 y pues 20 años después, básicamente, 2019, está regresando a manos de la Boeing. De acuerdo a reportes publicados, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se dispone a emitir
cargos por fraude a la Boeing en relación a los dos aviones 737 MAX que se estrellaron hace algunos años, uno en África y el otro en el sudeste asiático. Ahí está eso. Noruega bloqueó la venta de lo que era la última parte de tierra en manos privadas del archipiélago ártico de Svalbard. Fíjese lo que dice la nota. Noruega impidió la venta de la última pedazo de tierra en manos privadas en el archipiélago ártico de Svalbard. ¿Por qué impidió Noruega esta venta, que era de un privado? Pues para prevenir, para impedir que China comprara ese pedazo de tierra. ¿Por qué? Bueno, porque este archipiélago de Svalbard es parte de Noruega, pero sin embargo, un tratado firmado en 1920 le da a los países que son signatarios del Tratado del Ártico el derecho de explotar sus recursos naturales, incluyendo minerales. El problema es quiénes son los signatarios de este Tratado del Ártico, y los problemas de quienes son los signatarios es que incluye a China y a Rusia. Y ese es el problema. Y recientemente el Ártico cada vez más se ha convertido en un centro de tensión geopolítica. Así es que por lo pronto esa fue la decisión de Noruega. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, en Alemania, la economía más importante de la Unión Europea, de toda Europa, de hecho, los precios al consumidor subieron en junio en 2,5% anual, que esto es abajo del 2,8% que se presentó en mayo. Así, esta lectura se convierte en el más bajo nivel desde noviembre pasado. Estamos hablando de la inflación, de los precios del consumidor en general. La inflación a nivel de servicios permaneció sin cambios en 3,9%, principalmente debido a los altos salarios que tienen en esta industria de servicios y que son usualmente negociados colectivamente por los sindicatos, etc. Y en este caso son negociaciones colectivas que se firmaron y que se acordaron hace tiempo, cuando la inflación era mucho más alta de lo que es ahora. Entonces, la diferencia de todo esto es que eventualmente estas negociaciones tendrán que ir a la baja, con lo cual los salarios tendrán que no crecer tanto. Pero bueno, el punto es que esa es una fuente de presión inflacionaria en este momento en Alemania, momento en el que la inflación en general está cayendo de todos modos. El banco estadounidense Morgan Stanley eliminará la prohibición a los bonos de sus principales banqueros en la Gran Bretaña. Esta decisión de Morgan Stanley se da después de decisiones similares recientes por parte de rivales también estadounidenses como JP Morgan y Goldman Sachs. Esto porque el gobierno de la Gran Bretaña removió una imposición hecha por la Unión Europea de ponerle un límite en el 2023 a los bonos a sus ejecutivos para aumentar la competitividad. Morgan Stanley dijo que reemplazará este techo de este bono con un bono interno, un techo
al bono, a ver, déjeme traduzco bien, un techo interno al bono apropiado, o mejor dicho, un apropiado techo interno al bono. Eso fue lo que dijeron, un apropiado techo interno al bono. Entonces, según ellos, que efectivamente no van a poner un techo, pero que lo van a determinar ellos y que será apropiado, ya no el gobierno. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, este domingo hubo elecciones en Francia que fueron convocadas por Emmanuel Macron, repentinas, rápidas, fueron convocadas hace unas cuantas semanas nada más, y perdió estrepitosamente la coalición que dirige Emmanuel Macron, con aparentemente una clara victoria de los partidos de ultraderecha. A partir de entonces han empezado fuertes negociaciones, las cuales continuarán. Lo último que se conoce es que los partidos de centro izquierda de Francia sacaron a varios candidatos en distritos donde otros grupos se posicionaron mejor para tratar de vencer o impedir al rally nacional en la segunda vuelta que se dará parlamentaria más adelante en esta semana. Como estábamos diciendo el domingo, Marine Le Pen, el partido de ella, ganó la primera vuelta de la elección parlamentaria en Francia con 33% de los votos. El partido de izquierda popular, Nuevo Popular, el Frente Nuevo Popular, obtuvo 28% de los votos y el bloque centrista del presidente Emmanuel Macron recibió el 21%, es decir, quedó en tercer lugar. Pero esto está generando olas alrededor de Francia y alrededor de toda Europa. Y yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado de hoy que nos aclare un poco de qué se trata todo esto. Está con nosotros Philippe Doland, él es analista geopolítico, consultado como panelista recurrentemente en programas y medios de comunicación. Él es académico, radicado en Colombia, y te agradezco mucho, Philippe, muchas gracias, bienvenido. Alberto, es un placer estar con ustedes al día de hoy. Tenemos que recordar que el sábado también votamos los franceses de América Latina y Caribe, y en Costa Rica varios se desplazaron justamente en la embajada para votar y otros votaron por internet. Entonces tuvimos la oportunidad de votar por internet también para nuestros diputados, que son 577 diputados. Entonces, que se van, vamos a quién reelegimos, quién va a pasar a la próxima vuelta, porque tenemos la próxima vuelta el 7 de julio en Francia, pero el 6 en América Latina, y a partir del miércoles nos acortaron el tiempo, vamos a tener un día y medio para votar por internet. Y más de la mitad de las personas votaron por internet, también masivamente, también en Costa Rica, donde quedaron dos candidatos nomás. Aquí no hay triangular como contabas en Francia, tenemos dos candidatos que se van a presentar justamente para la segunda vuelta. La diputada saliente y otro que fue diputado anteriormente. Ahora, qué bueno que lo aclaras, porque según los reportes hubo una fuerte participación, una gran mayoría de la gente participó votando en esta elección. Sin precedente, es decir, que tuvimos justamente más electores, que sea en Francia o en América Latina o en otros países, porque como digo, estamos eligiendo 11 diputados de los franceses del exterior. Y entonces por ejemplo, yo que estoy encargado para un partido de la votación en Bogotá, nunca hemos tenido tanta gente en las urnas y obviamente más ¿cómo se llama?, en internet. Entonces casi 50% más internet, pero en las urnas hacía años que no veíamos tanta gente. Bueno, y evidentemente por los resultados, evidentemente los franceses están clamando por un cambio. Bueno,
sabemos que el resultado de esa segunda vuelta va a ser crucial para determinar la dirección política de Francia. El cambio está, es decir, que el partido de Macron ya está sufriendo bastante porque el desgaste del poder, es decir, que vemos que todos los presidentes que llegan que su mandato se extiende a segundo mandato, ya se están quemando. Pero podemos decir que frente a las cifras, el partido de Macron se está manteniendo, entre comillas. Obviamente tuvo un bajonazón bastante grande. Hay una subida tremenda, podemos decir que Jordan Bandera, como digo, no en América Latina, Caribe, pero en Francia sí llegó de primeras y de lejos confirmó un poquito ¿cómo se llama? El número de votantes, el porcentaje de votantes que ha tenido con las elecciones europeas. Obviamente mucho más gente se desplazaron a votar que en las elecciones europeas. Estamos hablando de 60 y pico %. Ahora, pero déjame te pregunto para tratar de aterrizarlo, Philip. Eh, Esto fue la primera vuelta, pero este resultado de la primera vuelta en el cual todo parece indicar, y lo estoy poniendo en términos muy simples, tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal, pero lo que, o sea, sí, pero me parece a mí como obvio, si los franceses salieron tanto a votar, uno, y dos, el partido coalición de Emmanuel Macron, el actual presidente, quedó en tercer lugar, y los dos primeros lugares fueron extrema derecha y extrema izquierda, es decir, que los franceses están pidiendo mayoritariamente Sí. cualquier cosa menos el centro. Sí, lo que hemos visto durante las elecciones europeas, diciendo que las elecciones europeas que tuvimos hace 3 semanas, un poquito más, eran justamente unas elecciones nacionales en realidad. Y están confirmando lo que hemos visto justamente en las elecciones europeas. Es decir, que el partido de extrema derecha está justamente creciendo y consolidando su avance. Entonces, y en los partidos, la unión de la izquierda, porque son varios partidos que estaban peleados antes durante las europeas, pero se unieron, ya están creciendo. Es decir, que vemos un crecimiento interesante de la izquierda frente a la extrema derecha. Y los partidos centro, como dice, están bajando, pero no desde hace varios años. Esta vez sí se confirmó totalmente. Ahora, bueno, y buena pregunta nada más. Qué bueno que mencionaste las elecciones parlamentarias europeas de hace 3 semanas, porque ¿cuál es la relación de aquellas elecciones europeas de hace 3 semanas, que creo que fueron en Bruselas, con estas? ¿Por qué aquellas precipitan el llamado convocatoria a elecciones de Emmanuel Macron a estas del domingo? Bueno, hay dos casos, es decir, que las elecciones europeas eran para los de Bruselas, pero son nacionales. Cada país elige justamente sus diputados. Teníamos que elegir nuestros diputados y es decir que más o menos es los resultados que estamos viendo ahorita. Emmanuel Macron está también bloqueado por lo que va a pasar en septiembre. En septiembre se tiene que, ¿cómo se llama? Que tiene que elegir la ley del presupuesto, votar la ley del presupuesto y sabía que iba a haber un bloqueo, porque gente de derecha se había pasado a la extrema derecha. Lo vimos con el presidente de Republicano, Ciotti, que pasó justamente, sus diputados consolidaron justamente la banca del Rassemblement Nacional. Aquí vemos que en estas elecciones, una cosa interesante, lo que contaste al inicio de la gente que habían justamente decidido retirar sus candidaturas, porque en Francia se pueden los 3 primeros, si hay suficientes votantes, 3 primeros o los 4 primeros, continuar presentándose para la segunda vuelta. La segunda vuelta no son 2 personas, son 3 o 4 personas. Nunca hemos visto justamente tantas como hacía este trío. Y de este trío hoy, porque mañana que se pueden retirar unos candidatos, porque los partidos que sea, como dijiste, los de izquierda han decidido a sus diputados salientes o otros que no están bien posicionados en tercera posición de retirarse. Pero también Alliance, es decir, que Ensemble, el partido, la unión de la derecha de Macron, o izquierda, también se decidieron de retirarse. Entonces son 173 candidatos que estaban en tercera posición que decidieron retirarse para hacer un bloque contra la extrema derecha. Y mañana tiene hasta las 18 horas para decidir si hay más que se retiran. Y bueno, claramente estamos hablando aquí de negociaciones políticas que se están dando y que se seguirán dando hasta la segunda vuelta en julio, más adelante. Pero te pregunto, al final, quien quede de mayoría será por decisión directa de el ciudadano francés o no. El que queda va a ser, es decir, que el que va a quedar en este momento, el partido de Macron se ha muerto, seamos claros. Hasta Sí. vemos La pregunta que yo quiero saber es si al final la voluntad del pueblo se habrá cumplido o van a ser decisiones políticas internas. No, la voluntad del pueblo, pero el problema es que si, por ejemplo, el Rassemblement Nacional o cualquier partido tiene que tener 289 escaños en la Asamblea Nacional,
sobre los 577. O sea que Bardella, que está seguro que podía ganar, que iba a tener suficiente, que ya estaba casi nombrando los ministros, se da cuenta que no. Es decir, que el Frente Nacional hizo menos votantes que había imaginado. Es decir, que esta unión con los republicanos, con parte de los republicanos, no fue suficiente. Es decir, que puede ser un gobierno incontrolable. Es decir, que la Asamblea Nacional no podrá proponer un primer ministro. En este caso, entonces, habría ingobernabilidad, como lo hemos visto en Bélgica durante justamente una temporada de 1 año y medio, creo. Entonces, ahí Macron tendría que demisionar, de volver a poner su mandato justamente de presidente en el juego. Si no, tendríamos que esperar 1 año más para que pueda disolver la Asamblea Nacional. Entonces, podemos tener 1 año totalmente de caos. ¿En qué momento Francia se convirtió ¿cuál es la palabra que quiero usar? Tan interesada, vamos a decir así, tan interesada en la ultraderecha cuando Francia siempre ha sido media socialistoide? Bueno, recordamos con las elecciones Chirac contra Jean-Marie Le Pen hace unos años, donde tenía casi el 20 y pico %. Entonces, pero últimamente, como cambiaron de nombre, se volvieron a llamar el Rassemblement National, pusieron un modelo como un youtuber, como presidente del partido, porque la presidencia del partido no lo tiene Marine Le Pen, en este momento lo tiene Bardella, que es miembro de su familia, pero lo tiene Bardella. Y además, ellos cambiaron su discurso. Es decir, que es interesante ver la diáspora judía israelí en Francia, que considera que Marine Le Pen sería una excelente oportunidad para Israel, imagínense. Es decir, que recordamos que ellos vienen justamente de partidos de extremas que estaban justamente durante la Segunda Guerra Mundial del lado de Vichy. Ahora se ha vuelto respetable para la gente porque su discurso ha cambiado. Es decir, que maneja mucho más la retórica. ¿Cómo se llama? El director de comunicación es el exdirector de comunicación de la empresa L'Oréal. Entonces es un producto de mercado muy bien hecho en redes sociales. Los jóvenes, hay una canción que existía en mi época que se llama Los jóvenes odian el Frente Nacional. Y ahora dice que los jóvenes adoran el Rassemblement Nacional. Los jóvenes piensan que, falta política, falta, ¿cómo se llama? Conciencia política. Pero, Philippe, precisamente, ¿acaso, te pregunto, acaso los franceses están enojados porque... Con Macron? ¿Acaso los franceses están enojados con Macron porque no tienen trabajo? ¿Está Francia en recesión económica? ¿Hay pérdidas de empleo? ¿El país o la economía está peor que antes de Macron? Alberto, el paro ha bajado, estamos a 6%, es decir, pero es la percepción que ahora hay más violencia, la percepción que las cosas están mal. Obviamente hay familias que están llorando porque al final del mes no se pueden comprar un iPhone, es decir que obvio, el nivel de vida ha bajado. Estamos en un periodo de globalización donde la pandemia tocó bastante. El gobierno tuvo que, dar un montón de subsidios. Entonces tenemos 200.000 millones de dólares o de euros de deudas externas. Entonces es un momento difícil donde justamente se está bajando las subvenciones, los apoyos. Entonces, obviamente, y hay el problema. Si tú miras la votación parisina de las grandes ciudades frente a la provincia, es decir, que hay una incomprensión entre una frase que dice entre la gente de todas partes, es decir, los capitalinos, y la gente de provincia que siempre ha vivido en sus pueblos. Ellos sí están votando 100% por la ultraderecha, es decir, que no entiende lo que está pasando a nivel mundial, no entiende la competición, es decir, que no saben que estamos en un periodo difícil donde hay que apretarse el cinturón y no están listos. Piensa que la salvedad es justamente cambiar. Y precisamente, y esta es pregunta, precisamente las críticas a ambos lados, tanto hacia la izquierda como a la derecha, es que están haciendo promesas populistas que son incumplibles. No, tal cual. Es decir, que es interesante mirar las elecciones de nuestra candidata, yo puedo decir que nuestra candidata que está actualmente diputada, Eleonore Carrois, sobre la región. Eleonore está haciendo una política de los franceses del exterior, totalmente. El otro que se está presentando, obviamente, nació en Chile, su familia fue deportada, vivió en Francia casi toda su vida, solamente 6 meses en América Latina y quiere ocuparse de los franceses de América Latina sin conocer, pero su política va apuntando a criticar. Ella es del gobierno. El gobierno es así, es gobierno. No, ella está haciendo un trabajo local muy importante
pero lo engloba y viene a ser lo mismo, es decir, que los diputados a nivel regional están haciendo cosas, pero critican al gobierno, que el gobierno en este momento vemos recesión en Inglaterra, Alemania está viviendo momentos difíciles, es decir, que la globalización es complicada, la subida de China, que hablaste anteriormente, es decir, que China está tomando muchos mercados. Yo asistí a reuniones aquí donde los empresarios están asustados. Es decir, que vemos que es complicado. Y como dices, las propuestas que está haciendo de un lado a otro, por ejemplo, de subir el sueldo mínimo de 200 euros, chévere, pero costaría 500 a los empresarios. Es decir, que es imposible. Las pymes se están destrozadas. Es decir, que va a haber mucho más desempleo. Es decir, la política que populista está funcionando porque la gente no calcula, quiere lo suyo. Uno dice es culpa de los extranjeros, el otro dice que es culpa de los grandes empresarios, entonces hay que subir el sueldo mínimo. Chévere, pero ¿con qué plata? ¿De dónde sale? Es decir, que si no va a haber inflación y les va a tocar más. Y actualmente las finanzas de Francia son las más comprometidas de toda la Unión Europea. Exacto. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo un esfuerzo tremendo. Todos los franceses durante la pandemia recibieron subvenciones, recibieron apoyos, es decir, que les pagaban justamente sus sueldos durante todo sin trabajar. Es decir, imagínate todo el esfuerzo que hizo, es decir, 3/4 del déficit actual es por la pandemia, por el apoyo que hizo. Y vemos que Francia todavía sigue siendo un país competitivo. Es decir, que sabemos que hay que ir más adelante, hay mucho más cosas que hacer, pero la gente quiere resultados inmediatos. Es decir, que obviamente la inmediatez, sube el sueldo, veremos qué pasa mañana. Sí, pero si suben los sueldos, si tienes 10 empleados o 5 empleados, ¿cómo haces? Es imposible. Tendría que subir los precios. ¿Qué posibilidades hay de que los resultados de la segunda vuelta vayan a ser diferentes, muy diferentes a los de esta primera? No, yo no creo que va a ser tan diferentes porque, va a depender de quién se va a retirar. Porque si hay, es decir, que el que pasa es el que tiene mayoría de votos. Es decir, que vemos que candidatos que estaban a 30%, por ejemplo, el Frente Nacional, el Rassemblement Nacional 40, el otro a 30 y el otro a 20 más 30 y 50. Es decir, que si hay una movilización, ¿cómo se llama?, republicana, podría justamente cambiar, pero no cambiar mucho. Es decir, que sabemos de todas maneras que el primer partido de Francia, mirando todas las estadísticas, mirando por todos lados, al nivel francés, va a ser justamente el de Bardella, es decir, el Rassemblement Nacional, el primer partido. Pero eso no quiere decir que tenga la mayoría del Parlamento. Es decir, que los 289 escaños no los van a alcanzar. Es decir, que lo que mostraba justamente al nivel estadístico y con la retirada, que no es tan masiva, tendría que haber más retirada porque son 300 y pico justamente lugares donde hay que retirarse, sobre los 577. Entonces, si se retiran masivamente, lo veremos mañana, para apoyar justamente el candidato más republicano democrático, entonces ahí sí podría cambiar, pero no tanto. Es decir, que yo veo complicado. Es decir, que sabemos que el primer partido va a llegar el de Bardella, segundo partido va a llegar la Frente Nacional, con Frente, ¿cómo se llama ahora? Popular, el Frente Popular, y ensemble el partido de Macron con la asociación de la UDI, de centro de derecha, y esto va a quedar tercer partido. Es decir, que el partido presidencial ya se murió. Ya va a ser el tercero y va a ser imposible que pueda negociar justamente con uno o con el otro. Eso va a ser el complique que va a haber. Entonces, yo veo ¿cómo se llama? Como decía De Gaulle, entonces ahí diciendo sus palabras como un mierdero, como decía el general De Gaulle de la época, va a ser un mierdero, es decir, que al nivel del bloqueo que puede constituir, porque no va a haber una mayoría absoluta, entonces estancamiento institucional durante un periodo que puede ser grave, y además estamos con los Juegos Olímpicos, imagínense. Aparte, eso es aparte. Ahora ya, por último, ¿cuáles son las implicaciones geopolíticas? Porque estos partidos, o algunos de estos partidos, Marine Le Pen, etcétera, no solamente son en contra de la ayuda que Francia le está dando a Ucrania, sino en pro de Vladimir Putin. Pero espera. Alberto, ¿quién financió Marine Le Pen? ¿Dónde pidió sus préstamos? En bancos rusos. Entonces, es simple, cuando el que te presta la plata para tu campaña viene de Rusia, obviamente le debes algo. Es decir, que últimamente vimos a Bardella atacar a Rusia, pero Marine no ataca a Rusia. Es decir, que Rusia tiene una injerencia muy fuerte en la subida del Rassemblement Nacional. Rusia está entrando en la política francesa
yo diría de ambos lados, de ambos extremos, lastimosamente. Es decir, que la destabilización que vemos y que habían hecho anteriormente no es la primera vez. Rusia se está metiendo fuertemente y el tema de Ucrania va a ser un problema. Va a ser un problema gravísimo justamente porque Marine Le Pen, porque Bardella más o menos es el títere que ella puso, entonces a pesar de que sea el presidente del partido, es el títere, recordamos que es un joven, tiene 28 años, no tiene ninguna experiencia política real, entonces va a ser complicado. Hace 5 años solamente que pegaba afiches. Con 28 años no tiene experiencia de nada. Sí, de pegar afiches. Exactamente. Debe ser bueno. Pero imagínense. Es decir, que eso va a ser prueba. Y además, dentro del partido de Rassemblement Nacional, hay un tercio que son realmente extremistas de extrema derecha. Otros que son más moderados, entre comillas, pero justamente el partido en este momento es una unión, pero como nunca han gobernado, entonces eso se va a disparar, va a haber problemas. Entonces va a ser una cosa que es catastrófico para Francia porque puede ser ingobernable. Vemos que los índices, justamente Standard & Poor's y todo esto, no están bajando nuestras cifras y la bolsa de París está cayendo. Es decir, que es un periodo de incertidumbre bastante interesante para un economista, pero para la población va a ser bastante difícil y bastante duro. Y claro, y sí, aclarar nada más que precisamente la bolsa de valores de París está cayendo por el nerviosismo de los inversionistas, de que precisamente las promesas y las promesas que han estado dando estos partidos de izquierda y derecha no dan pie con bola financieramente hablando. No se sabe de dónde va a salir la plata, cómo lo van a hacer. Bueno, la izquierda tiene un programa un poquito más constituido porque hay varios economistas, bueno, que podemos discutir, pero bueno, tiene una cosa más o menos cifrada que es muy populista, muy difícil, es decir, que eso va a llegar a una recesión. Entonces, pero la extrema derecha no tiene nada. Es decir, que cuando escuchamos Bardella en la entrevista, dice, sí, voy a bajar la IVA de tanto, finalmente no, voy a hacer esto, finalmente no lo voy a hacer. Entonces, para los productos básicos, sobre el tema del gas, sobre el tema de la electricidad, que es una negociación que se hace en Bruselas, no se hace en París, entonces donde no tiene injerencia, él piensa que va a ser así. Entonces es totalmente, como decía, utópico. Pero del lado de la izquierda, sí hay cosas posibles, pero también es una apuesta como Macron cuando disolvió la Asamblea Nacional. Esta apuesta puede ser grave. Entonces, no, yo creo que en este momento, como digo, los franceses veían que Macron, es decir, que obviamente el carácter de Macron no ayudó. El carácter de Macron un poquito muy soberbio, hasta con su propia pandilla, eso fue complicado. Y no avisó a nadie de la disolución del Parlamento, como digo, era necesaria por el tema de septiembre, porque iba el caos de todas maneras, habría sido obligado a disolver la Asamblea Nacional en septiembre. Y entonces dejar Francia durante una incertidumbre cuando se tiene que votar el presupuesto habría sido catastrófico. Ya. Bueno, pues Philippe Boland, analista geopolítico y catedrático francés radicado en Colombia. Te agradezco muchísimo tu buena disposición y por supuesto que vamos a seguir buscándote, tocándote la puerta definitivamente para la segunda vuelta de este proceso. Muchas gracias. Y recordamos los costarricenses que se está escuchando que vayan a votar el domingo. Entonces tenemos hay dos candidatos, uno de izquierda, otra de mayoría presidencial. Entonces Eleanor Carrois y también en toda América Latina. Entonces es el voto por internet a partir de este miércoles y el voto en las urnas en las embajadas, pero pueden dejar delegación en las embajadas el sábado. Nosotros votamos un día antes en América Latina y Caribe. Listo, Felipe, gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Bien, siendo el lunes, vamos a cerrar este programa con el segmento de nuestro analista y comentarista de bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio el día de hoy lunes. Y bueno, en el programa, en esta sección de bienes raíces, les quiero comentar, estimado Alberto, a ti y a todo el auditorio, que Costa Rica sigue con un panorama muy bueno a nivel inmobiliario. Yo de verdad, estoy muy contento porque ya lo he hablado en otros programas, Alberto, pero eso fue a principios de año. Y el día de hoy les quiero decir que sigue Costa Rica levantando cada vez más en el tema de los bienes raíces y del mercado inmobiliario. Y esto es porque cada vez se dan más operaciones de compraventa en todo el país. La provincia de Limón está levantando muchísimo. Saludos a las personas de Limón que nos escuchan el día de hoy.
No se diga de otras provincias en el gran área metropolitana, que ya lo hemos hablado, y qué les puedo decir, muy comentado ya, en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur y en el Pacífico Central. Así es que, Alberto, felicitaciones a todas las personas que han puesto su granito de arena, porque de verdad que Costa Rica cada vez lo sigue volteando a ver más los ojos del mundo a nivel inmobiliario, con inversiones que llegan a este país, y los costarricenses siguen impulsando también y haciendo dinámico este mercado, celebrando compraventas y sobre todo alquileres que están sumamente dinámicos en todo el país. Así es que, estimados radioescuchas, si usted es dueño de una propiedad que está vendiendo o queriendo vender o queriendo alquilar, déjeme decirle que está en un momento muy positivo y que si no ha logrado resultados, los va a lograr muy pronto. Esperemos que así sea. Y si usted, estimado persona que nos está escuchando, está buscando comprar una casa o alquilar cualquier bien inmueble, si llega a gustarle alguno y logra una buena negociación a su favor, hágalo pronto, porque los inmuebles se están vendiendo y no vaya a ser que se lo ganen o que ya no esté disponible. Así, de ese tamaño está el sector inmobiliario actualmente en Costa Rica. ¿Cómo ves, estimado Alberto? Así estamos y eso es muy bueno para la economía general del país. Bueno, pero eso suena a aumento de precios. ¿Están aumentando mucho los precios de los bienes raíces en Costa Rica? No están aumentando realmente, pero tampoco se está permitiendo esa dinámica que venía en meses y años anteriores, que la gente ofrecía menos, una rebaja o le ofrezco pagar tanto con tanto descuento y el propietario lo aceptaba. Hoy en día se están empezando a dar el lujo de decir no lo acepto y aún así lo venden. Es decir, rebajas con un porcentaje muy alto ya no se están dando tanto. Así es que esta es una buena noticia para los propietarios de los inmuebles. Ya. Eugenio, ¿tu programa de los sábados? Claro, Alberto, gracias. El programa de los sábados que tengo el gusto de conducir por esta misma emisora es el programa Club Inmobiliario Radio, un programa en el que exploramos y hablamos sobre el mercado inmobiliario tanto nacional como internacional, con diferentes invitados del medio cada semana. Así es que los invito a todos a escucharlo los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Bueno, pues gracias, Eugenio. Hasta el próximo lunes. Con mucho gusto, Alberto. A ti y a todo tu auditorio les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Igualmente para ti, e igualmente para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.